Página 919. Audios de Rabbi en Kabbalah Michael Ben Pesach Portnar. ¿Qué es el hábito que se convierte en una segunda naturaleza en nuestro trabajo? A través de acostumbrarse a usted mismo a algo, la cosa se convierte en una segunda naturaleza para ti. Por lo tanto, no hay nada para que uno no pueda sentir su realidad, o sea, nuestra propia realidad. En otras palabras, aunque uno no tiene la sensación en la cosa en sí, se trata de sentirla acostumbrándose a la cosa en sí. Tenemos que saber que hay diferencias entre el Boré, creador, y las criaturas, Nesamot, con respecto a las sensaciones. Para las criaturas hay el que siente y lo sentido, el alcance y lo alcanzado. Esto significa que tenemos una antena que está conectada a una realidad. Los dos aspectos, aquel que desea, el cli, y lo que es deseado, el placer o luz. Sin embargo, una realidad, si uno que la sienta, es solamente el creador mismo. Esto es porque en él no existe el pensamiento ni la percepción en absoluto. Mientras que para una persona, toda su existencia es solamente a través de la sensación de la realidad. Incluso la validez de la realidad es evaluada como válida solamente con relación a aquel que siente dicha realidad. En otras palabras, lo que él siente, saborea, es lo que él considera verdad, la persona. Si uno saborea un sabor que es amargo, que no le gusta, en la realidad, significa que él se siente a sí mismo en una situación que él siente como mala y que sufre, a causa del estado ese. Esta persona es considerada que es malvada en el trabajo. ¿Y por qué? Esto es porque él, cuando le pasa eso, condena al creador, dado que él es llamado benevolente, que es bueno, el creador, porque él solo quiere otorgar abundancia y placer al mundo, el creador. Ahora, con respecto a la sensación de la persona, él siente que ha recibido algo que es opuesto y que viene del creador, significado que la situación en sí en que se encuentra, él la siente como mala. 2. Solo inmutable, alta sabiduría, la alta luz. 3. En realidad, él, la persona, saborea amargura, que se siente mal y que sufre a través de esto. Este es el ser que llamamos el exterior, los kelim de Kabbalah, el deseo de recibir. El kelim receptores, los kelim receptores, deseos de recibir, ellos son llamados pecadores también. Pero su ser interno, el que está por nacer, siempre está en alegría y justifica al Creador, porque él está observando a la única y sola verdad y reacciona con dos criterios de la verdad, o sea, la verdad y la no verdad. Él es llamado así justo. El significado completo de las correcciones permanece en la capacidad de permitir ascender las chispas de la luz que están primeramente en el ser exterior, o sea, kelim de aspa, deseo de recibir, llevándolas al ser interior, deseo de otorgar, permitiéndolas ascender. Las chispas, las nefes. Entonces el ser exterior no es capaz de pecar cuando pasa eso. O en otras palabras, él no puede utilizar las chispas divinas, nefes, para satisfacer sus propios deseos, los del ser exterior, y los placeres del ser exterior. O sea que el de Kabbalah, deseo de recibir, que es lo mismo. Entonces la amargura de la realidad desaparece y él no la va a experimentar
más cuando ocurre eso. En el creador mismo no hay comprensión de qué es bueno o malo. No hay comprensión en el creador. Hay solamente las leyes que son del universo. O sea, que no las entendemos aquí en este mundo terrenal, porque son leyes que vienen de los mundos infinitos o universos. Cuando la creación está de acuerdo con estas leyes, o sea, nosotros, que somos todos seres externos, él experimenta el bien, que permanece en su conciencia. Si no se hace así, él experimentará las cosas malas. Cuando decimos que el Creador nos está enviando cosas buenas, a esto que acabo de decir es a lo que se refiere. En algunas situaciones extremas, uno puede sentir y ver más que otros, que puede. Los animales también tienen más sensibilidad. O sea, que si una persona es más sensible, puede ser que experimente. Algunas veces una persona puede llegar a ser consciente de lo extremo, especiales y finos sentimientos que no son comunes en la mayoría de las personas. Esto significa que hay gente que descubre en su ser sentimientos que no se le dieron al nacer, sino a través de una formación especial, del estudio, de los hábitos, que llegaron así a la existencia. Hay siempre un acuerdo entre el sintiente y lo que se siente, o sea, el deseo de recibir que está sintiendo. En el creador, sin embargo, estas comprensiones son uno. Con sus 5 sentidos, vista, oído, gusto, olfato y tacto, recibe una imagen de la realidad. Solo esto puede ser un tema de conversación y de análisis, lo que los 5 sentidos reciben. El Creador siempre nos envía el bien, lo bueno. Todo depende de nuestras reacciones, a través de nuestras observaciones. Por eso debemos de saber reaccionar. El mundo está creado o para los pecadores o para los justos, sadiks. Algo intermedio entre pecador o justo no existe. O él está enfocado en su ser exterior, Kelin de Kabbalah, deseo de recibir, o sea, el ser externo, que lo sepa todo el mundo, es el que tenemos todos, que es un 90%, que es el deseo de recibir, que entonces llamamos que es un pecador. O él está enfocado en su ser interior, el que está por nacer. Entonces así se llama justo. Es el uno o el otro. Uno no puede servir a dos dioses. Todo lo que existe en el universo, o sea, o sirves al mundo espiritual, que es el deseo de otorgar, el deseo de otorgar es el Kelim de Aspa, que es el del dar. O sirves al ser externo, que es el mal en nosotros, o el Kelim de Kabbalah, que es el deseo de recibir, que es lo mismo. Que entonces es cuando deseas recibir y entonces eres un pecador. O él está enfocado en su ser interior, entonces se llama justo. El ser interior es el que quiere dar, el Kelim de Aspa, deseo por dar. Es el uno o el otro. Uno no puede servir a dos señores, a dos dioses. Todo lo que existe en el universo consta de dos polaridades. Nosotros no podemos comprender o conocer la esencia del Creador mismo, Admutó. Estamos conectados con el Ein Sof, que es la perfecta y eterna creación. Esta es la luz del Ein Sof, que hace un cálculo de cuánto puede ella recibir desde la completitud del Creador, que había destinado para nosotros. Tiene que haber una recepción directa del Creador en la forma en que ella ya está
o ella tiene que ascender, de la forma en que ella ya está, o ella tiene que ascender al nivel del creador para volverse una en cualidades y unirse junto con él y ser como la Vejina, Keter, la etapa del Keter. Lo último es nuestro trabajo. Cualquier cosa que la creación sienta, determine su lugar teniendo en cuenta al creador. Cuando los órganos sensitivos están abiertos, los órganos sensitivos estén abiertos, él verá lo que no podía ver en periodos anteriores. Lo que está en el exterior de una persona, él solo puede observarlo con el kelim de Aspa, o sea, el deseo de dar, o el interior. Los kelim del dar, con un masaje, o sea, tiene que tener la persona, para tener un interior, primero un masaje, una pantalla, que también se llama la Or Joser, la luz reflejada. ¿Mm? Un sentido adicional, esta será su segunda naturaleza. La Or Joser, el masaje y la segunda naturaleza, el ser interior. En los kelim de Kabbalah, o sea, el deseo de recibir, el comportamiento es del ser exterior. En los kelim de Aspa, el deseo del dar o el ser interior, él no tiene aún los kelim de la Kabbalah, del ser externo, de lo que pasa afuera. Con práctica y hábitos en una persona misma, puede experimentar en lo que él está trabajando. O sea, tiene que haber hábitos en el estudio. Hay una diferencia entre la observación del creador y la de la creación. Ojo, lo que nosotros observamos como malo, el creador no lo ve como malo. Aquel que lo siente tiene una afinidad con un tipo de realidad. El creador mismo es la realidad, o sea, lo que no experimentamos. Cuando no hay contacto entre él y yo, existe una realidad sin él, o sea, estoy en mi ser externo. Es imposible sentir sin conciencia. Una persona puede solamente descubrir la verdadera realidad a través de su conciencia. Yo tengo que tener un cli, un deseo, y puede ser consciente en el cli que tengo, y así puedo ver la realidad. Aquel que puede volverse consciente de esto puede solamente comprender la realidad. Las observaciones son nuestra verdad, pero personal, de cada uno y uno de los que escucha. Cuando uno se siente mal y sufre, hay amargura en la observación también, porque estás sufriendo. Tal persona, cuando sufres, es llamada un pecador, porque él está acusando al Creador, porque el Creador lo es todo, y él ha creado únicamente el bien. Nos dicen, pero a la conciencia de la observación humana, o sea, la normal, la nuestra, él aparece algunas veces en una situación que es opuesta, el Creador, para la persona. Tal persona no tiene ninguna conexión con el Creador, cuando crees que no es justo. Él tiene una mala condición. Solamente hay dos situaciones. O uno saborea, que le encuentra el gusto, el sabor de la vida, o él siente dolor de vivir. O sea que él ya no le encuentra el gusto a vivir. Cuando él saborea el sabor de la vida, justifica al Creador, o sea, dice que bueno que eres, y dice que el Creador es bueno. Pero la persona que siente dolor, o sea, que sufre, le acusa al Creador. ¿Por qué? Porque el Creador no quiere que sufras. Entonces, la observación de la persona es la realidad. O sea, lo que tú estás observando, que te está pasando en tu diario día, en tu vida, eso para ti, como persona, es la realidad. El Creador no tiene nada que ver con esto, o sea, con la realidad nuestra. Su realidad es sin observación. O sea,
El creador no tiene las observaciones nuestras. Para el creador no hay observación. Todos los mundos y los cambios pertenecen a la observación de la humanidad únicamente. Ojo, los cambios son las percepciones que vamos nosotros, con el estudio y la intención, ir cambiando nuestra propia realidad. Y entonces dice, ¿permanece una persona para siempre en la conciencia de las cosas que son malas? Y luego dice, no, rompiendo nuestro hábito, o sea, nosotros podemos cambiar la conciencia de las cosas que nos pasan como que las sentimos como malas, aunque las sentimos como malas, por supuesto, pero nosotros podemos hacer que eso cambie. Y entonces dice que no rompiendo nuestro hábito, el hábito de estar en el estudio y con la fe, y ver las cosas en forma opuesta. Y luego dice, ¿qué es el hábito? ¿Cómo trabajan los sentidos? ¿Cómo sobre la tierra uno puede ver las cosas malas como buenas? Totalmente ilógico. Entonces dice, todo depende de la conexión entre aquel que comprende y la comprensión. O sea, entre el individuo y el sistema operativo que tiene que comprender el individuo. O sea, el creador. Esto sucederá cuando usted alcance la conexión con él. O sea que esto sucederá, lo que queremos recibir de él, esto sucederá solo cuando haya un alcance de conexión con el creador. Ojo, cuando esto ha sucedido, los kelim, los deseos, están tan corregidos. O sea, cuando esto sucede que nosotros ya sentimos esa conexión, nosotros hemos llegado a un grado de pureza, de corregirnos a nosotros mismos, que usted ve, dice que nosotros vemos, que incluso en la mayor de las miserias, o sea, en el peor estado que uno pueda estar en la vida, de oscuridad, usted puede verle a él. O sea que estarás en la gloria, aunque estés en la oscuridad peor. Y experimentará la dulzura en lugar de la amargura. ¿Por qué? Porque estaremos experimentando al Creador. Ojo. Solamente de este modo, usted puede justificar al Creador como justo. O sea, que hasta que no se perciba al Creador, no se lo puede justificar como justo. Porque es un proceso que hay que trabajarlo, por supuesto. El objetivo no es llegar al cumplimiento, ni incluso a través de le aspa'a, que se dice el dar. Aspa'a es dar. Dice, el objetivo no es llegar al cumplimiento, porque no vamos a llegar, ni incluso a través de aspa'a, o sea, de dar. Porque entonces el dar puede ser la recepción también egoísta. O sea que aun intentando dar, vamos a dar para recibir. Porque estamos ya construidos de naturaleza diferente. Dice luego, y no mirar a lo que usted tiene en sus manos, su cli. Lo que usted tiene que hacer es construir la relación con el Creador. Importante, tenemos que construir una relación en el presente con el Creador. Entonces todas las observaciones estarán en el segundo cli, mientras que el primer cli es solamente la base para la construcción del segundo cli. O sea, el primer deseo que tenemos, que es el deseo externo, ese es una base para construir el segundo cli, que es el segundo deseo, que es el que llamamos el interior. Ojo, es importante saber con quién está usted conectado cuando usted está en la oscuridad, porque entonces usted puede llenar su cli durante el día con los esfuerzos y no ser iluminado con los rellenos del Creador. Ni la persona ni su situación son relevantes, sino con quién él desea unirse. O sea, lo relevante no es la situación en que te encuentres tú en cada momento, sino lo relevante es que tú quieres unirte con la fuente de la vida que es el Creador. Esto tiene que convertirse en su segunda naturaleza. O sea, este deseo que tienes de unirte con el Creador, esto es lo que se llama la segunda naturaleza que está por nacer, que se llama el interior. Cuando usted resiste a su cuerpo, o sea, al deseo de recibir, que es el ser exterior,
Eso le da a usted mismo la posibilidad de verificar si usted está en el camino correcto. O sea, cuando nosotros resistimos todas las conversaciones y todo lo que nos dice esta mente, que venga a hablar, que si esto, que si aquello y cómo y tal y cual, eso solo nos da la posibilidad de verificar si usted está en el camino correcto, porque es claro, cuando tú empiezas a hablar y que si esto y que si aquello y cómo y tal y cual y derecha y izquierda y arriba y abajo y no sé qué, que si Hasadín, nada, nada, si tú, eso lo único que te vale es para verificar si estás en el camino correcto, porque si es para alejarte del estudio, todas las conversaciones que están tendiendo en ti mismo, eso no viene en el camino correcto, porque te expulsa del estudio. Y luego lo que es al contrario, que te apega más al creador, todo lo que estás hablando, sí que proviene. Entonces tienes que saber discernir en el día a día lo que te está pasando. Cuando su cuerpo está de acuerdo con algo, o sea, el cuerpo, el deseo de recibir, usted puede estar, o el ser exterior, usted puede estar seguro de que no alcanzará nada. O sea, cuando el ser exterior está de acuerdo y lo siente como que es grande y que sí, que tal y que cual, pues no vamos a alcanzar nada. Porque el deseo de otorgar está en contra del cuerpo, que es el deseo de recibir. Pues es igual que cuando uno está cansado. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado por qué? Pues porque, en primer lugar, estás cansado porque tú quieres descansar. El cuerpo te pide descanso. Pero si eso lo sabes transformar, todo tiene un proceso. Solamente cuando usted resista a su cuerpo, podrá progresar. O sea, al ser externo. Cuando tú resistes todas las palabrerías que te dice el ser externo en contra del estudio o a favor del estudio, tienes que discernir si es en contra o a favor, y las situaciones que se te van presentando en el día a día es hablar con el creador para superarte, porque todo proviene de él, que todos son correcciones, lo que estamos pasando en esta encarnación o en este Gilgul, todos son correcciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que aceptar, justificar esas correcciones, por eso nosotros, dice, hay que pedir corrección, claro, no podemos estar en un estado de paz, si es imposible. O sea, ¿quién ha venido a este mundo a conseguir la paz? No seamos hipócritas. El deseo de recibir es lo que traemos aquí y hay que corregirlo. Entonces todos los días te van a venir obstáculos. Es que hay que ser sincero con este trabajo. Tú estás corrigiendo para que el creador se sienta bien porque te estás purificando. Pero no como son los santos y todas esas cosas que dice la gente. Cuando su cuerpo está de acuerdo con algo, usted puede estar seguro de que no alcanzará nada. O sea, el ser exterior. Solamente cuando usted resista al ser exterior o cuerpo, puede progresar. La segunda naturaleza de una persona tiene que ser opuesta a la primera, o sea, totalmente en contra, pero esa naturaleza hay que conseguirla. Por ambas naturalezas, usted puede conectar los mundos. Cuando ya has conseguido la otra naturaleza, entonces dice, con ambas naturalezas, con el deseo de recibir, el deseo de tocar, o el ser exterior y el ser interior que ha nacido ya en ti, que ha nacido, entonces por ambas naturalezas usted puede conectar los mundos, que son el deseo de recibir, que está conectado ya con el deseo del dar. Entonces es cuando los conectas. Dice, dice con qué corregir los resultados y el objetivo. La experiencia de la amargura, respecto de la vida. A través de esto, él acusa al creador. Cuando siente uno amargura, que no se siente mal, pues eso hay que corregirlo, porque cuando tú te estás sintiendo mal, también estás acusando al creador, porque el creador es solo el bien. Entonces, tú no puedes acusarlo. Trabajar constantemente en usted mismo. Eso hay que hacerlo todos los días. Reaccionar solamente con el ser interior. O sea, cuando tú vayas a reaccionar sobre una situación concreta que te va a pasar en la vida, de algún golpe que llevas, o ya no de un golpe, de que estás estresado, de que el trabajo, de que si la familia, o de que si los hijos, y mira lo que me ha pasado a mi hijo ahora que se ha ido con esta, o que no, yo qué sé, el mundo está lleno, cada uno de una corrección y de multitudes, múltiples, infinitos de correcciones. ¿Eh? Mira la cantidad de hombres que habemos en el planeta. Entonces, ¿cómo reaccionamos? Pues en primer lugar, cuando vamos al interior, solamente con el interior, entonces empezamos a hablar con el creador y empezamos a justificarlo y a hablar en voz baja, hablar en voz baja a las situaciones, a las personas también, no hace falta. El chillar ya es iracundo.
Hay que hablar en voz baja, con suavidad, escuchar, interiorizar cuando estás escuchando. Ya no escuchas solo a la persona si te está chillando, te está amenazando, tú ya te interiorizas, agachas la cabeza se llama y buscas dentro de ti un diálogo con el creador, no con lo que hay fuera. Está claro que lo que hay fuera es el creador, pero ¿cómo vas a saberlo si no vienes a tu interior? Si no vienes a esa persona que tiene que cambiar cualidades en su interior. ¿Mm? Dice solamente con su ser interior, reaccionar a las situaciones solo con el interior. Esto justifica siempre al creador en todas las situaciones. De este modo, usted puede ver lo opuesto, que son las cosas buenas, cuando vuelves al interior. O al presente le llaman. Ver la verdadera realidad y no hacerse ilusiones sobre la realidad que busca. ¿Mm? No hay que hacerse ilusiones. La edificación con el único con quien usted desea unirse. ¿Eh? Si te quieres unir con el creador, tienes que hacer una serie de cosas que vayan acorde en cualidades con el creador. El creador tiene muchas cualidades que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Esto se volverá su segunda naturaleza, cuando nosotros sepamos lo que son esas cualidades. Conectar los mundos llamados el deseo de recibir con el deseo del dar. ¿Mm? Y ahora usted alcanza una nueva situación que se llama recibir para el dar. ¿Por qué recibir para el dar? Porque las situaciones que tú recibes en tu interior, ¿eh? las estás usando con un mecanismo interno, que le podemos llamar el Microsoft interno, o a algunos le dicen el Buda interno, porque está en el presente, lo que tú quieras. Pero ese mecanismo interno que tú vas creando, lo vas creando ya no para ti, sino para que el creador, cuando el creador te está escuchando a cada momento y sabe tus reacciones y sabe que vas a chillar y sabes que vas a levantar la voz o sabes que te vas a comportar con voz baja, pero la intención que llevas de comportarte con voz baja es engañar al prójimo. Todas esas cosas las sabe el creador. O sea, ¿con quién estamos tratando aquí? Esto es un camino que es muy complicado. Complicado en el sentido de que debe de haber una derrota total. ¿Eh? La carencia de resistencia por los deseos de su ser exterior, o sea, lo que somos completamente, personas sin corregir, que solamente piensan en placeres terrenales. Lógico. El ser exterior solo piensa en sexo, en disfrutar, en tener vacaciones, en no estar acostado en estar acostado en la cama cuando estás cansado, en no hacer deporte. O sea, el deseo de recibir tiene una... Hay algunos que se ponen tan gordos que no se pueden mover ni de la cama. ¿Eh? Sin cualquier movimiento interno del punto de vista ni progreso. Controlándose a usted mismo cuando hay resistencia desde el cuerpo, o sea, desde el ser externo o deseo de recibir, usted está en el camino correcto. Cuando tú te controlas de lo que está pasando fuera de ti, entonces es cuando te vas metiendo al camino correcto. Cuando el cuerpo está de acuerdo, o sea, el deseo de recibir, el ser exterior o el mal, le podemos llamar, tiene que quedar claro, cuando está de acuerdo el mal, que es el ego, tiene que quedar claro para usted que usted no puede recibir ninguna cosa. Claro, ¿no? Solamente a través de una resistencia constante, ¿eh? Una resistencia, ¿por qué? Porque te va a costar, te vas a olvidar del creador, te vas a olvidar del trabajo, te vas a olvidar de todo. La vida cotidiana te va a ser más importante. ¿O no? Te vas a dejar llevar porque dices, si es que, si es que, si es que. Entonces, ese si es que te va a hacer no venir al estudio, no venir al trabajo, no venir al interior, en cada momento, en los desequilibrios. Si es que este mundo, para ir uno al interior, ¿eh? Es un trabajo que esto es progresivo. Y esto lleva muchos años. ¿Eh? Solamente a través de una resistencia constante al cuerpo, deseo de recibir o el ser exterior, usted puede progresar, avanzar. O sea, que tienes que resistir determinadas cosas que no son tu carácter, tu forma de ser y tus comportamientos, tienes que meterlo a cómo funciona el mundo espiritual o el creador. ¿Eh? El reforzamiento de la observación del ser interior.
O sea, tenemos que reforzar la observación esa que estamos teniendo de cómo debemos de ser. Tratar todos los deseos o intenciones juntos. Resud Ajajid. ¿Cuál es la diferencia entre, siguiente capítulo, una sombra de Kedusá, santidad, y una sombra de Sitra Arra, el lado impuro? O sea, sombra del lado de la santidad y sombra del lado impuro. La diferencia hay entre estas dos sombras. Porque las dos cosas son sombras, en la santidad también hay sombra. Está escrito, y las sombras huirán. Está escrito que se irán. Debemos aprender por qué está en plural las dos sombras, tanto en santidad como en Sitra o en el lado impuro, o el ser exterior. El asunto es que debemos conocer que cuando uno no siente, que no sientes, la existencia de la providencia, de todo lo que va al estudio, es como una sombra que se oculta al sol. Cuando no sientes, estás en la sombra. Hay dos discernimientos aquí. Cuando él todavía tiene la habilidad de vencer la oscuridad para justificar al Creador y rezar. Cuando tú tienes esa habilidad, aun estando en la oscuridad, de rezarle al Creador y de pedirle, entonces el Creador abrirá tus ojos para ver que todos los ocultamientos que sientes y te vienen, que son todos del Creador. En otras palabras, el Creador es el que origina, ojo, que él pueda encontrar su oración y anhelar seguirle a él. El Creador, el infinito de los mundos, es el que hace todas tus correcciones, quieras o no quieras, porque aunque no estuvieras en el estudio de la Cábala y supieses estas cosas que se te están diciendo aquí, tú seguirías haciendo las correcciones igual, porque los golpes en la vida los vas a llevar igual y te va a pasar todo igual. Y te vas a ir llevando solamente por el ser exterior, porque tú no vas a hacer dentro de ti un hueco para que en las situaciones, sea la que sea, hasta hablar con una persona, tengas ese hueco donde escucharte en el interior hablando con el Creador, que se llama el ser interno. Entonces, solamente por la aflicción que Él recibe desde Él, o sea, solamente por el sufrimiento que Él te manda, cuando quiere ser liberado de sus problemas, hace todo lo que puede. Cuando tú quieres ser liberado de esas situaciones que tienes, entonces haces todo lo que puedes. Por esto es por lo que el Creador te envía, Él, los ocultamientos y la aflicción. O sea, todo, aunque no estuvieses en el estudio, seguiría ocurriéndote igual. Porque tú vas a venir más veces y aunque no lo creas, cada vez que vienes, todo lo que no hayas corregido se te va a hacer una cuenta para la siguiente que vuelvas. Y esto es un constante. Y esto ha sido así desde la caída de Adán. Dice entonces, Él es el que ciertamente realiza la cura cierta, que es hacer un montón de oraciones y súplicas. La cura que hay en esto, cuando tú te encuentras muy hecho polvo, solo te cabe suplicarle al Creador y decirle, Señor, ayúdame, ¿cómo salgo de esto? Tal y cual. Y Él te va a ir dando progresivamente discernimiento. No que te vaya esa situación de quitártela enseguida que estás sufriendo, sino que eso va a ser un progreso que tú vas haciendo en tu persona. Porque si no, ¿qué hacemos aquí? ¿No? ¿Está claro? De ello se desprende que Él se vuelve necesitado del Creador. O sea, escuchamos esto, se entiende, ¿no? Porque nosotros tenemos ya fe en el Creador y que Él nos lo manda. Entonces, como ya tenemos fe en el Creador y nos falta crear la fe en nosotros mismos. Porque podemos decir, sí, yo creo en el bendito, pero no tenemos fe en que nosotros podemos llevar esas situaciones a corregirlas al interior. Es que hay que entender. Él es el que ciertamente realiza la cura, cierta, que es hacer un montón de oraciones y súplicas. Hay que orarle cuando estemos mal. De ello se desprende que Él se vuelve necesitado del Creador, porque cuando tú oras a Él, se desprende de esa situación que tú lo estás necesitando y el Creador lo escucha todo. Porque Él es mental. En este estado todavía es considerado creyendo en su providencia. O sea, cuando tú oras, estás bien, porque todavía crees en el Creador. Eso va bien. De acuerdo con la capacidad de cada uno de vencer y justificar lo que proviene del Creador, de la providencia, justificarlo, según la capacidad que tengamos cada uno para justificar lo que nos está pasando en el día a día. Sin embargo, en ese estado, aquel que carece de la alegría
de aquel que sirve al Creador, todavía puede fortalecerse a sí mismo. ¿Mm? Hay que tener alegría. También muy difícil. La pluralidad mínima es 2. O sea, siempre hay dos estados. Cuando hay al menos un mínimo de conexión, de conciencia, ¿eh?, en su ser interior. Que lindas para ser interior, deseo del dar. Ojo, que eso es difícil, tener el interior. Cuando él llega a un estado donde ya no puede superarlo y dice que todos los tormentos y las aflicciones que él siente vienen del Creador, tú llegas a un estado que no vas a superar los tormentos y lo que te viene del Creador. Entonces, él ha causado todo. Entonces llega a un estado de herejía. Cuando tú ya sientes que no hay nada, se puede decir que ya eres un hereje. Porque él no puede creer en su providencia. Uno naturalmente no tiene la habilidad para rezar y pedirle al Creador. Este es el significado de "y las sombras huirán". O sea, hay dos partes. Cuando tú todavía crees en el Creador y le oras y te refugias en él, que vas creando el interior, o cuando tú ya dices aquí no hay Creador ni hay nada, ¿eh?, entonces esa es la segunda sombra, la del Siddhartha. Cuando tú dices que ya no hay nada, entonces esa es la peor. Entonces se dice que las sombras huirán, significando que las sombras se alejarán del mundo. Cuando no hay conexión en absoluto, conciencia, con el ser interior, como consecuencia tampoco con el Creador. O sea, si tú no tienes una conciencia en que te tienes que corregir a ti mismo, no vas a tener conciencia con el Creador. ¿Eh? Porque aquí el que se está corrigiendo es uno mismo. Tú no vas a corregir nada de lo que está pasando fuera de ti. Te estás corrigiendo tú en tu persona. ¿Eh? Hay dos situaciones. Primero, el estado del ocultamiento, en que la persona tiene la posibilidad de dirigirse él mismo al Creador, el que le ora. Segundo, el estado de ocultamiento, en el que uno no puede creer en el sistema de control del universo. Llega un momento que dice, todo esto es una patraña, todo esto es mentira. Entonces ese es el segundo ocultamiento, el peor. Debemos distinguir entre una sombra de Kedusha, santidad, que es la que tú vas al Creador y le pides y le oras, y una sombra de Sitra Arra o el otro lado, que es la que dice, esto aquí no hay Creador ni nada, todo esto es una patraña. En el libro santo del Zohar dice, ojo, otro Dios es estéril y no porta fruto. Sin embargo, en la santidad, dice, bajo su sombra me sentaba a deleitarme y su fruto era dulce a mi paladar. Qué bonito, ¿no? ¿Por qué? Porque tú le rezas a él, tú vuelves a él y entonces él te está escuchando. Esto significa que uno dice que todos los ocultamientos que uno siente son a causa de su deseo, o sea, el nuestro, el de las personas, el de los que escuchan esto. Todos los ocultamientos que están viniendo son nuestros deseos propios. Por lo tanto, uno debería servirle a él, o sea, solo al Creador, más allá de la razón. O sea, sin ninguna razón para ello. Simplemente tú no crees en Hashem, no crees en nada, ya no crees en toda esta, dices toda la Kabbalah tal y cual, y tú llegas a un estado ya que ni oras ni nada y dices, bueno, pues voy a ser cabezón y voy a volver al estudio. De ello se desprende que aquel que no reza para que las sombras huyan del mundo, o sea, el que todavía está medio bien porque todavía reza, pero dice que es ciertamente el Creador quien le envía. O sea, él sabe que todos esos ocultamientos que siente se los está enviando el Creador, a él. Estas situaciones, ya que debe ser la voluntad de él, que la forma de la obra de uno, o sea, de él que la forma de la obra de uno ante él sea de esa manera. O sea, que sabe que esas correcciones las tiene que pasar y son como las asimila, como reacciona a ella y le pide al Creador porque le ayude. Si es así, porque debería cuidar la forma que toma mi trabajo. Si es así, porque debería cuidar la forma que toma mi trabajo, dado que mi única intención es otorgar satisfacción a mi hacedor. O sea, tú te encuentras en una situación que tú le pides al Creador, que sabes que todo lo que te está viniendo proviene de él y que es duro superar todo eso. Entonces tú, dentro de tus peticiones y de tu oración, pues orar es eso. Orar no es hablar el Padre Nuestro. Aunque sí también, yo qué sé. Pero el sentimiento nace del corazón.
Por lo tanto, lo que parece correcto a sus ojos, yo lo haré. En otras palabras, el creador quiere que él sienta una especie de pequeñez y bajeza durante su trabajo, el de las personas, que él percibe como impropio para un servidor del creador. El creador percibe como impropio ese trabajo, que su trabajo tendrá tal forma de inferioridad. Si él está de acuerdo de todo corazón con tal estado, es dicho sobre él que bajo su sombra yo me deleito. Y esto significa que uno ambiciona ese estado con el fin de tener un espacio en el que hace algo irresistible, irresistible, ojo, por su nombre. O sea, el creador escucha a esa persona porque está haciendo algo que es inhumano, irresistible lo que está pasando, y entonces lo está haciendo por su nombre porque él sigue creyendo al creador y sabe que todo proviene de él. ¿Eh? 4. Dos sombras o dos ocultamientos separan a la persona de volverse consciente del sistema de control del creador. El Chitra Agra, que es el ser exterior, el que no puede adherirse ya al creador para nada, y la santa sombra, que es el hecho, que es de hecho la ocultación, pero aquí una persona sí que puede comprender que todo el sufrimiento es el deseo del creador, que todo lo que estás pasando es que el creador quiere que así sea. Y así él puede llegar a la creencia más allá del conocimiento, y eso es la fe. Solamente entonces él puede comprender y hablar sobre ello. ¿Mm? Pero ojo, se le habla al creador. Todo. Resulta que en un estado en el que uno no puede rezar, es por causa de un pecado. O sea, tú llegas a un estado, por ejemplo, que no puedes rezarle al creador, ni hablar con él, ni nada de nada. Pues ahí hay un pecado. Uno es castigado por haber dado un lugar para dominar en un estado de ocultamiento y de aflicción. ¿Mm? Por lo tanto, él fue separado de la santidad, Kedushá. En este estado uno no tiene manejo ya de la santidad de la Kedushá. Y la prueba de ello es que él no puede ni rezar. Él pasa ya del estudio y de todo esto de la santidad. Y uno está completamente sumiso a la naturaleza de su ser exterior. O sea, tú ya, tu ídolo sigue siendo el de siempre. En la persona, el yo que siempre has llevado con todas tus cosas y tal, y que nunca, ¿sabes? Y que nunca ha buscado nada de por qué me pasa esto, ni nada, ni cree en el creador, ni cree en nada, y sigue su vida, pues como las aguas, ¿no? Del mar, o como el viento, así te lleva el viento para un lado y para otro, pues tú vas hasta que te mueres. ¿Eh? Uno está completamente sumiso a la naturaleza de su ser exterior, el Kelim de Kabbalah. El ser exterior es el deseo de recibir, o Kelim de Kabbalah, que lo entienda todo el mundo. Ser exterior igual Kelim de Kabbalah igual deseo de recibir. Ego. Lo que somos todos los humanos. El deseo de recibir. En ese estado, el consejo es comenzar de nuevo el trabajo. Cuando te encuentras en un estado ya de separación total, del estudio, de la creencia, de todo, entonces en ese estado hay un consejo todavía, que es comenzar de nuevo. O sea, desde la primera hoja, desde la primera página, desde el primer versículo, de lo que tú quieras, de nuevo. Entonces, en ese estado el consejo es comenzar de nuevo el trabajo, como pensando que él ha nacido de nuevo y ahora comienza a entrar en la santidad. O sea, tú te olvidas de todo lo pasado, que no tiene importancia nada, y sigues buscando, y sigues ahí indagando. Esa es la única solución que te queda. Uno no puede ser ayudado por el pasado. No puede ser ayudado por el pasado porque todos los yoes que has adquirido de todo lo que has pasado, hasta llegar a decir que no existe la santidad ni existe nada y que para que todo está patraña, que todo esto es una magia, que tal y cual, entonces llegas a un estado en que ya no puedes ser ayudado en ese estado, que le dice que es un estado pasado, claro. En su lugar uno necesita comenzar un camino completo de nuevo, o sea, hay que comenzar de nuevo, desde cero, como si no hubieras estudiado nada. Cuando uno está envuelto en la primera situación de ocultamiento y olvida preguntar por ayuda al creador, él cae de nuevo en la segunda situación. O sea, si tú sigues con esa actitud y no vuelves a la oración cuando te vienen los problemas, que nadie se piense que por ser cabalista ya te se van a abrir las puertas del cielo, te va a ocurrir exactamente lo contrario. Entonces dice que cae de nuevo a la segunda situación. Seguimos. Esta condición está tan alejada de la deidad, o sea, del creador, que él tiene que comenzar todo de nuevo.
Cada vez que hablamos del creador, que sepamos que el creador es el infinito y que estamos apuntando a una cosa que es muy alta para sentirlo. No sé si me explico. Bueno, pero lo que ha sido alcanzado, porque todos podemos llevar del creador como que son cosas así de religión, de tal y que igual, no, pues todo esto es un proceso que está en el universo o los mundos y entonces este proceso tienes que comprenderlo, tienes que saber lo que es, tienes que saber cómo está actuando, tienes que saber de qué parte viene. Esto es un constante, esto no es tan sencillo. Bueno, sigo. Pero lo que ha sido alcanzado antes nunca desaparece. Hashem lo prohíba. Quiere decirse que tú en el estudio estás alcanzando ascensos espirituales sin tú saber que lo estás haciendo. Comenzar todo de nuevo significa no tener en cuenta lo que sucedió antes, como si nunca hubiera existido, no conociendo quién es el creador. O sea, empezar de cero, lo que él quiere de ti y de qué trata todo esto. Cuando uno ya dice aquí no hay nada, todo esto es toda una magia, todo esto es mentira, tal y cual, y se quiere ir, que sepa que él todavía está muy desarrollado en cosas, lo que pasa que si no vuelve al estudio, pues esas cosas se volverán para otra encarnación o para otro Gilgul. No permanezca durante años en esta nueva situación, que no permanezcamos así. O puede ser que en esta misma vida vuelva de aquí a 10 años, o de aquí a un año, o de aquí a 3. Usted incluso puede dejarla atrás en pocos segundos, la situación esa mala, pero solamente sin cualquier recuerdo del pasado. O sea, tienes que olvidarte de las cosas que te pasaron. Cuando una persona se siente a sí mismo permaneciendo en la sombra, o en otras palabras, que el creador le está llamando para que le siga a él, y él seguirá al creador. Las sombras es que te llama el creador para él te prueba, tienes que tomártelo como que él te está dando pruebas y tú tienes que volver. Y si tienes que empezar de cero, empiezas de cero con la lectura de Cábala, empiezas de cero. No importa. Cuando él ignora al creador, él se oculta a sí mismo doblemente para que uno comprenda que él existe. El creador, cuanto más te acerca a él, más se te oculta. No tiene que ser un montón de esfuerzo llegar desde la segunda etapa a la primera, significando estar de acuerdo con lo que el creador te da. Las condiciones que te están pasando te las da el creador. Entonces tú tienes una manera de ascender rápido que es, pues eso, fe en ti mismo y fe en el creador. La condición de Katnut, de pequeñez, de que te sientes inferior, es aceptar el sufrimiento para ir con fe más allá del conocimiento y después de un rato recibir lo deseado, el dulce fruto de la revelación. Tienes que seguir porque tú, entonces, ¿para qué estás aquí? Porque tú tienes un deseo de que se te revele el creador. O aunque sea una chispa de él, ¿no? Bueno, todo lo que estamos leyendo y escuchando es un asunto de un aprendizaje constante y continuo. Ello no nos es inherente en nuestra condición, todo ello viene desde arriba. O sea, aun lo que estamos estudiando aquí, todo lo que nos pasa y tal y cual, todo ya proviene y va dirigido desde algo que no estamos percibiendo. Todos nosotros nacemos con una cierta naturaleza y desde aquí los Kelim, los deseos, están trabajando. Desde que nacemos, ya hay trabajando fuerzas en nosotros. Todas las palabras que escuchamos durante el aprendizaje flotan por encima de la misma naturaleza. Flotan, ojo. Sin embargo, es necesario, para que nosotros despertemos la luz, forzarla a entrar y que trabaje dentro de nuestra consciencia. Esto es necesario también para que podamos manejarnos más allá del conocimiento que estamos teniendo y experimentar allí esto como una santa sombra. No es relevante si comprendemos los artículos de los cabalistas. O sea, aunque no comprendamos muchas cosas de las que nos dicen, no es relevante. Lo que cuenta es despertar la Or Makif, llamada también luz circundante, y hacer posible que entre en nuestra conciencia. Entonces uno puede empezar a comprender el procedimiento del ser exterior. 7. Estas están en principio solamente predestinadas para el ser interior, que el indica de Aspa, deseo del dar,
el que tiene por que nacer, el único que puede tomar conciencia. Son Catnut, pequeñez, y Siflut, anular, situaciones pequeñas y anulantes, las mismas condiciones que están conectadas. Dice, son pequeñez y anulante y anulamiento o Catnut y Siflut las mismas condiciones que están conectadas. Dice, ¿qué es Catnut? ¿Qué es pequeñez? Dice, pequeñez es cuando uno justifica la condición de Catnut, de pequeñez. Entonces siente completitud y no deseos por otra situación. Esta es la condición de la Binah. Siflut es una situación especial dentro de la Catnut. En esta condición uno trabaja desde la comprensión más elevada. No es malo del todo, es lo opuesto de Siflut, la bajeza. Es importante para nosotros considerar quién se caracteriza en la situación dada. Cuando hay desde arriba el deseo que yo tengo para anular mi intelecto y mi conocimiento, solo para el alcance de la creación, entonces yo estoy preparado para hacerlo así. O sea, ojo, cuando hay desde arriba el deseo, desde arriba, que yo tengo en el ahora para anular mi intelecto y mi conocimiento, ojo, para el alcance del creador, o sea, para el alcance de la creación, entonces yo estoy preparado para hacerlo así. Esto es llamado también Siflut. En conciencia yo recibo gran sabiduría y conocimiento. La situación es experimentada como Siflut cuando bloqueo mis cerebros, sin cabeza, y así es que sirvo al más alto. Cuando una persona está falto de ayuda, permanece con su espalda contra la pared. Solamente entonces él puede ir más allá cuando hay fe más allá de la creencia. Él experimenta que ha perdido toda la fuerza para emprender algo y se ha agotado hasta el último extremo. Solamente es cuando una persona, entonces, se dice que está en la condición de aceptar el intelecto, pero no el suyo, el del más alto, el del sistema de los mundos, y entonces apoyarse aún más en la vida. Cuando tú empiezas a justificar que todo lo que está pasando viene todo del creador, del sistema del universo, y que viene desde la caída de Adán, que viene la rotura, que llamamos el mundo de Nekudín, que fue una explosión por el primer deseo de Adán, que quiso las cosas de este mundo, las cosas del placer, y entonces, ¿qué pasó? Pues se llama eso el mundo de Nekudín, la rotura de las vasijas, la rotura de los deseos. Esas vasijas son las 600.000 almas del pueblo de Israel, que son Nesamot, almas, desde la ruptura de los Kelim de Adán. Entonces, lo que nosotros estamos percibiendo solo son pequeñas chispas que aún no son Neshama. Son pequeñas chispas que quieren apuntar y nosotros venimos cada uno al nacer con una chispa que le llamamos nefes y aquí le decimos el ser interior, el que está por nacer porque estamos agustico acostados. Entonces cuando ese nefes crezca en nosotros, siempre hablando con el Creador en cada momento y momento, entonces nosotros podremos elevar ese nefes, que es nuestro ser interior, volver a él cada vez que estemos en un estado que no nos encontramos bien, a descansar, se dice, a orar al Creador, a pedir y a sentirnos en el presente, en el ahora. Entonces no entra la clipa, no hay interferencias y el Creador ya está, tú ya se está alejándote del mundo. O sea, no hay tiempo cuando ya trabajas con nefes, que son ya una chispa, que aunque sea una chispa, esa chispa es muy alta. Porque, la Nesama, el Ruach es el Espíritu Santo, es Yeshua. Sin embargo, todos estamos en un periodo de preparación, nos estamos preparando. Este periodo es el más largo y el más pesado. Esto tarda. Cuando uno está en este periodo es difícil ir más allá del conocimiento. O sea, vamos a tener mucho conocimiento a dónde está el mundo del Adán Kadmon, que se llama Atik, cómo viene el desenvolvimiento de los mundos, cómo viene la pantalla. Vale, sí, vale.
lo sabemos, vale. Seguimos. Cuando uno está en un periodo difícil, se llama ir más allá del conocimiento. Es como si estuvieras ayudando a un amigo, pero tu corazón no te permaneciera en él. O sea, en tu amigo, en el creador. Esta es la realidad en la que vivimos ahora. Hacemos algo, cometemos errores y comenzamos de nuevo. Solamente cuando hemos pasado el marsón, ojo, escuchar bien, solamente cuando hemos pasado el marsón, ¿eh? Realmente podemos venir y vivir con fe más allá del conocimiento. O sea, cuando tú adquieres una fe increíble que está por encima de todas tus comprensiones terrenales, en que el mundo de arriba es el que dirige, por así decir, entonces ya, entonces ¿cuándo vas a pasar el masón? Pero hasta entonces no. De acuerdo con este principio, una cierta condición mental es más fácil de manejar. Cuando una persona ha alcanzado el verdadero nivel, ve cuán equivocada estaba la persona. Entonces, si yo, por ejemplo, he alcanzado un cierto nivel, ¿eh? Pues veré en ese nuevo nivel y pensaré, joder, qué equivocado que estaba. ¿Me entiendes? Que aquí tú quieres percibir al creador. O sea, hay que entender esto. Si no, ¿qué hacemos aquí? Tú quieres percibir las leyes del universo, dónde te estás moviendo. Entonces, lo que tienes que hacer es tener un deseo enorme por eso, lo primero. Y luego vendrá más discernimiento. ¿Y por qué tienes ese deseo enorme? ¿Y para qué? ¿Y qué quieres hacer con eso? Ahí hay muchas cosas. Sigo. Cada situación debe de ser tomada muy seriamente. O sea, esto es serio. No digas, no me importa. Este es el momento de hacerlo. El sufrimiento viene dado en una gran concentración. Ojo, el sufrimiento que nos va a venir va a ser dado en una gran concentración. Las situaciones han de ser tomadas como espirituales. O sea, todo este sufrimiento que te va a venir es espiritual, porque tú lo que estás haciendo ahora mismo es adelantar las reencarnaciones que te quedan por llegar. Usted puede trabajar hacia afuera en un periodo corto, pero para la mayoría de nosotros esto sería insoportable. La más pequeña, la más relevante, la más relevante conexión con el creador nos ahorra mucho tiempo y nos acorta el sufrimiento. Ojo, práctica, ¿qué corregir? ¿Con qué corregirlo? Resultado objetivo. Dice el desconocimiento del sistema de control del creador. Uno se encuentra en un estado que es de ocultamiento. No hay solicitud de ayuda al creador cuando está en el ocultamiento. Trate de justificar al creador siempre. Orarle a él siempre. Para que él pueda abrir sus ojos. Entonces, abrir los ojos ¿eh? Es que te enseñe él, que te lleve a la fuente donde emana la leche y la miel, que tú lo que quieres es estar con él y, no, y quieres ayudar en este proceso y que venga cuanto antes lo que llamamos los 6.000, 8.000 y 10.000 años, que estamos en el 5.776. Entonces, para abrir sus ojos, entonces usted puede ver que todos los ocultamientos vienen del creador. O sea, todo lo que está pasando tienes que ver que te está viniendo del creador de esos mundos porque los estás atrayendo. Él recibe la fuerza para pedir sinceramente ayuda al creador y apunta sus deseos hacia él. Ahora experimenta la sombra de la santidad. Encontrar la fuerza para justificar al creador. Tienes que encontrar fuerza para justificarlo, teniendo en cuenta el hecho de que él no tiene ninguna alegría en trabajar para el creador. Claro, porque si no sientes nada en este trabajo y no sientes ninguna alegría de ninguna clase para hacer estas correcciones, ¿qué es trabajar para el creador? Te tienes que fortalecer en tu fe, dice. Uno tiene que dividir la sombra de la santidad de la sombra del malo, del Siddhartha. La sombra de la santidad es cuando todavía crees en el creador y le oras, y la sombra del Siddhartha es cuando ya no quieres saber nada ni del creador, ni del estudio, ni de nada. Estar preparado, hay que prepararse para hacer lo que el creador desea, o sea, lo que desea él, no lo que deseamos nosotros como seres de carne y hueso, lo que desea él, que es el sistema operativo. Es decir, sentirse completamente en Katnut, en pequeñez,
Tomar conciencia de su situación humillante. Tú estás en pequeñez ante eso tan grande. Y estás en una condición que es humillante. ¿Qué vamos a hacer? Estar de acuerdo y aceptarlo. Hay que estar de acuerdo en que te vienen esas situaciones y hay que aceptarlas. Porque esas situaciones van a ser tus correcciones. Él viene por encima de su situación tan humillante para el Creador. Tomar conciencia de la dulzura de su trabajo, encontrarse en el doble ocultamiento, incluso no poder hacer una pequeña oración al Señor, que eso es lo peor, es el Siddhartha. No hay conexión con la sombra de la santidad, con el Creador. Empezar de nuevo con el trabajo espiritual. Cuando estés así tienes que empezar de cero. Comience como una hoja en blanco. De cierta manera, es visto como renacer. ¿Eh? Venir a la divinidad siempre. Reforzar la propia fe en la en la conducción de que todo lo conduce el Creador. O sea, el sistema operativo del universo, la Torá, como queréis llamarlo. Todo está predestinado y todo lo conduce el Creador. Lo único que hacemos nosotros, como seres exteriores que hacemos, eh, es poner intención, plegaria. ¿Y qué hacemos con esto? Pues que atraemos esas fuerzas. Cuando atraemos esas fuerzas, pues van a venir situaciones pues que tienes que superarlas, haciendo crecer tu ser interior. Y para hacer crecer tu ser interior tienes que tener una fe muy fuerte en que tú puedes llevar esas situaciones que te van a venir por un lado. Tienes que tener fe en ti mismo. Y luego una fe muy fuerte en caminar a que esas correcciones que vienen del sistema operativo del universo son tus propias correcciones de tu alma. Ojo, y tú las estás acelerando y así entonces estás dando. ¿Por qué? Porque ya estás trabajando para el Creador. Pero tienes que prepararte. Esto es un trabajo que es muy duro. Hay mucha gente que se cree que esto es que vienen cosas malas por la izquierda, otras por la derecha, me pongo en el presente y punto, se acabó. El Buda. Pues no. Esto hay que estar aquí y estar y poco a poco.